Hola Hernán, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Hola Fran, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre me encanta empezar con un poquito de contexto. MBA en Stanford, estás en P&G 3 años, luego fundas Mercado Libre para posteriormente lanzar Kasek. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? En el año 2011, junto con Nicolás Secasi, decidimos lanzar CASEC con la idea de traer un poco a Latinoamérica el tipo de venture capitalist que veíamos en el Silicon Valley. Nosotros como ex emprendedores, ex operadores, lo que habíamos visto es que había algunos inversores en la región, pero eran más institucionales o tenían algún tipo de background más financiero o de consultoría y no tanto de ex operadores, y nos parecía que faltaba esa ficha en el ecosistema latinoamericano y creíamos que podíamos hacer una diferencia dada nuestra experiencia anterior, donde no solo les pudiésemos dar capital a las compañías, pero también algo de apoyo, soporte en lo relacionado con la operación, en lo relacionado con la tecnología, en lo relacionado con el crecimiento, formación de equipos, todas cosas que de alguna manera nosotros habíamos hecho como emprendedores de primera mano y donde justamente habiendo sido emprendedores habíamos sentido un poco la falta de inversores que nos ayuden con eso. Así que con esa oportunidad y obviamente un convencimiento muy grande que la tecnología tenía una tremenda oportunidad en la región, fue que decidimos lanzar CASEC. ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes de más de una década en Mercado Libre que hoy lo aplicas en tu rol como inversionista? Son infinitos, ¿no? Pero si tuviese que resaltar algunos, por un lado, el foco en el largo plazo. Eso creo que es fundamental y es algo que Mercado Libre ha hecho muy bien, ¿no? Tener en claro hacia dónde se está caminando y seguir caminando ahí sin distraerse con el ruido del momento y saber que esta es sobre todo tecnología en particular, pero bueno, cualquier negocio en general, ¿no? Las cosas grandes se consiguen con el tiempo, no vienen inmediatamente. Así que mucho foco en el largo plazo. Después, sin duda, la importancia de los buenos equipos. Y creo que justamente Mercado Libre logró formar un equipo extraordinario y en parte los resultados que la compañía tiene se explican a partir de ahí y eso es algo que tratamos de replicar en nuestro portafolio hoy como inversores. Después esto de tener foco, ¿no? Y enfocarse en pocas cosas en lugar de intentar hacer 10 20 cosas a la vez. Creo que el trabajo importante que uno tiene que hacer como emprendedor, como CEO de una compañía, es, así como lo hacemos nosotros como inversores, es alocar capital y alocar recursos en general, ¿no? Unos capital, pero también recursos humanos y de atención. Y hacer esa alocación de manera inteligente es muy importante para el resultado que uno después va a obtener. Y así como nosotros lo hacemos desde el portafolio, un emprendedor lo hace desde su compañía y tiene que saber bien cómo alocar eso, cómo enfocarse en las pequeñas cosas que van a hacer grandes diferencias y no van a hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Tanto tú como Nico fueron operadores. ¿Qué piensas de los inversionistas que no tienen esa experiencia operativa? La verdad que hay muy buenos inversores que son operadores o fueron operadores, y hay muy buenos inversores que nunca en su vida fueron operadores e igual son extraordinarios. Creo que nosotros, de alguna manera, tomamos nuestra fortaleza, nuestra experiencia pasada y por eso actuamos como actuamos. Hay otros que tal vez la hacen de una manera un poquito más teórica, pero con una profundidad realmente envidiable en cuanto a cómo estudian los sectores, cómo proyectan el impacto de una tecnología en distintas industrias. Y hay buenos inversores de ambos lados y también hay malos de ambos lados, ¿no? Hay ex operadores que han terminado siendo malos inversores o hay malos inversores que nunca fueron operadores y su análisis teórico nunca funcionó. ¿Cómo es tu análisis de ciertas empresas? Por ejemplo, ahorita que lo estamos viendo con este boom de AI y hace unos años Web3, ¿cómo haces tu deep dive en ciertas industrias y cómo haces tu research? Hay como dos niveles, ¿no? Uno es el de la industria, que es el que estás preguntando, y ahí tratar de entender qué está sucediendo, dónde creemos que realmente hay creación de valor
y dónde creemos que tal vez hay un poco moda y un poco ruido, pero realmente no hay mucha creación de valor. Y nos ha pasado en el pasado que determinados sectores se pusieron muy calientes y parecía que era imposible no tener una compañía de ese sector en el portafolio, pero nosotros no estábamos convencidos con eso y nos quedamos afuera de ese sector y fue la decisión correcta. Así que es muy importante esto de no caer en el FOMO, ¿no? En el miedo a quedarse afuera. Pero sí tratamos de analizar realmente bottom-up, top-down, qué está sucediendo en un sector, cuál es el impacto, cómo puede impactar en otros lugares y así a veces le pegamos y a veces no le hemos cerrado. Creo que, por ejemplo, en la primera onda de cripto estuvimos tarde, ¿no? Porque nuestra evaluación ahí fue muy optimista respecto a la tecnología y no tanto a los activos, y obviamente la primera corrida favorable fue a partir de los activos más que la tecnología. Recién ahora está empezando a aparecer mucho todo relacionado con la tecnología cripto, de blockchain, etcétera. Pero pues es importantísimo conectar eso con el negocio, ¿no? Y en el negocio nosotros miramos tres áreas en particular. Una es el equipo, otra es el mercado, y si es un mercado que creemos que va a crecer, que creemos que tiene una oportunidad de tener un impacto muy positivo a través de la tecnología que ese equipo está desarrollando. Y el tercer punto es el modelo de negocio, ¿no? Si creemos que eventualmente, con el tiempo, se puede generar un modelo de negocio sustentable donde los recursos para seguir creciendo sean autogenerados por ese negocio y no que tenga que siempre estar dependiendo de factores exógenos para poder financiarlo. Y nos ha pasado que hay veces que encontramos sectores muy interesantes, pero ningún equipo nos termina convenciendo y entonces no invertimos. Y también nos sucedió lo contrario, a veces que no tenemos un sector en el radar o tal vez no estamos tan optimistas con ese sector y viene un equipo y nos convence. Así que una de las cosas que hacemos es sin duda este análisis proactivo de tratar de entender cómo nos parece que el mundo va a funcionar, hacia dónde va el futuro, pero también tener una sensibilidad muy alta a corregir cualquier cosa cuando alguien nos demuestra que estamos equivocados. Si pudieras ponderar estas tres, tanto modelo de negocio, mercado y equipo, ¿a cuál le das mucho más peso? Por lejos al equipo, sin duda, porque al final del día todo esto es incertidumbre hacia adelante y quienes van resolviendo esa incertidumbre de manera acertada si es el equipo correcto, o de manera errada si es el equipo incorrecto, es justamente ese equipo. Así que por lejos te diría que el equipo es lo más importante. Inclusive un buen equipo se termina dando cuenta que está yendo atrás de un mercado medio pequeño, puede repensar un poco la solución, o un buen equipo está yendo atrás de un modelo de negocios que no parece tan fácil llegar a sustentabilidad. Ese equipo puede recalibrar su solución e inventar algo. Si tenés un equipo no tan bueno, el mercado o el modelo de negocios mucho no puede hacer para compensar la falta de buen talento. ¿Cómo haces esta parte del equipo a nivel CASEC? O sea, siempre se habla todos los VCs, el equipo, el equipo, el equipo. Pero a nivel el equipo del VC, pues también es fundamental. ¿Cómo haces el assessment o qué características buscas en los miembros de tu equipo? Sí, la verdad que es súper importante ese asunto, es una muy buena pregunta. Nosotros tratamos de sumar al equipo personas que por un lado realmente quieran trabajar en esta industria, que tengan una pasión por involucrarse con startups, con tecnología y ayudar al desarrollo de estas nuevas empresas que ojalá algunas se terminen transformando en las grandes compañías líderes de la región dentro de 10 o 20 años. Eso es fundamental. Después, obviamente, gente muy curiosa, gente muy curiosa que quiere aprender, que disfrute el proceso de aprender, gente muy abierta, con un self-awareness bien alto, ¿no? Y no esté preocupada por estar en lo correcto, sino esté preocupada en aprender y recalibrar lo que saben o tal vez darse cuenta que algo que creían que sabían no lo sabían. Muy abiertos a ese proceso porque esta es una industria muy dinámica donde nadie tiene las respuestas
finales, la respuesta final siempre es algo que se va formando y va cambiando y hay como una constante metamorfosis ahí, así que hay que estar muy abierto a eso y uno tiene que poder convivir con esa incertidumbre. Después nos gusta gente que tenga un nivel de convicción alto. Nosotros cuando hacemos nuestras votaciones para ver si acabamos invirtiendo o no en una compañía, no permitimos la abstención. Las personas tienen que tener un statement, sí, por esto, o no, por aquello, pero tienen que tener una posición firme, porque en esta industria siempre hay peros, ¿no? Siempre hay más razones por las cuales no invertir que invertir. Entonces, bueno, acá uno tiene que realmente defender su posición, tener convicción de por qué quiere hacerlo, por qué no quiere hacerlo, ¿no? Y también, de alguna manera, empezar a tener un debate muy saludable entre los que sí le quieren hacer y los que no quieren hacer, para que después de ese debate terminemos haciendo una mejor decisión conjunta. Y así que mucha convicción, pero a la vez un ego muy, muy bajo, por esto relacionado a lo que te decía antes de no sabemos todo, no nos importa estar en lo correcto, nos importa que la decisión final sea la correcta. Y si yo pensaba A y después alguien me convence que lo correcto es B, vamos por B, no me importa defender A mí. Sí me importa entender por qué B es mejor y tal vez al principio hacer un poco de pushback, pero tener un pushback saludable para tratar de darle más valor a esa opción que es contraria a la mía. Strong opinions, loosely held, por lo que entiendo. Exactamente. Ahora, Hernán, quiero hablar un poquito de cómo es este proceso de escalar un fondo de venture capital. ¿Cómo es este proceso de escalar $95 millones a más de $3 billion en AUM? Sí, obviamente es un desafío grande y nosotros constantemente les insistimos a nuestros emprendedores: tienen que escalar, tienen que escalar, tienen que escalar. No tiren cuerpos al problema, tiren inteligencia, tiren tecnología, ¿no? Resuelvan las cosas de una manera escalable. Y la verdad que nuestra industria, que es la que empuja todo eso, no es tan escalable. Cuando empezamos CASE, que éramos Nicolás y yo, después se sumó Santiago Fossati y Nicolás Berman, y éramos 4 manejando los primeros 2 fondos, y hoy somos casi 40, ¿no? Manejando todos estos fondos. Así que el equipo ha ido creciendo. Si haces la proporción entre capital manejado y cantidad de personas, sí hemos escalado. Entonces tratamos de hacer cheques un poco más grandes y tratamos de decir que no a veces cuando nos encontramos con oportunidades que son interesantes, que son de alguna manera tentadoras, pero donde creemos que la cantidad de trabajo involucrada no justifica el potencial retorno que esa oportunidad puede tener. Tratamos de calibrar esas cosas para ir escalando, y obviamente con el tiempo hemos ido agregando algunas herramientas a nuestro proceso. Antes era todo enteramente manual. Hoy me encantaría decirte que es todo mecánico, con procesos, no es así, pero hay una gran parte que hoy es procesal, que es programática. ¿Qué opinas de los fondos en Estados Unidos, ya sea como el caso de Benchmark, ¿no? Que tienen un límite de $400 millones más o menos? O sea, ¿crees que hay este límite para la TAM o si puedes llegar y seguir escalando más el tamaño de los fondos? Hay distintos modelos, ¿no? La verdad que el modelo de Benchmark es muy particular y les ha resultado muy, muy bien. Aún así, todos, cuando revisas la historia de Benchmark, en algún momento ellos también, ¿no? Salieron al Billion Dollar Fund, etc. Pero bueno, después recortaron y desde ese momento se han mantenido muy, muy disciplinados dentro de ese rango de tamaños, con una cantidad determinada de partners, en general con un equipo muy senior y no con tantos principal o associate o analysts. Son distintos modelos, ¿no? Después tenés el de Sequoia, que creo que es probablemente el fondo más exitoso en esta industria hasta ahora. Y ese fondo sí ha evolucionado, hoy tienen distintas estrategias, desde public equities y growth hasta un seed scouting program, con muchos layers de distintos tipos de profesionales que son inversores, profesionales que son analistas, profesionales que son como industry experts y están ayudando a las compañías en distintos aspectos. Creo que no hay una determinada fórmula que sirva. Sí, uno tiene que tener una fórmula. Cuando uno lanza un nuevo fondo, dice, bueno, lanza un nuevo fondo y ¿cuál es tu ventaja, cuál es tu fórmula? No, es lo mismo que todos, no. Uno tiene que tener algún tipo de
de ángulo, alguna ventaja, esa fórmula tiene que transformarse en alguna ventaja tangible en algo y a partir de ahí ir construyendo la historia, ¿no? Después, si uno tiene retornos, puede demostrar que esa fórmula funcionaba y si uno no tiene retornos, tal vez la fórmula sonaba bien, pero no terminó siendo exitosa. Así que creo que obviamente el tamaño de los fondos tiene un impacto. Si es muy chiquito, tal vez eres irrelevante y entonces no puedes acceder a las buenas inversiones, porque los fondos, los emprendedores dicen, ¿qué? No me sirve un cheque tan chiquito, quiero algo más grande. Si tienes un fondo demasiado grande, a veces uno entra en esta presión de querer invertir porque uno tiene el capital disponible y se terminan haciendo inversiones no tan productivas, no tan eficientes y eso termina lastimando el retorno final del fondo. Hay que tratar de mantener un equilibrio, pero es más arte que ciencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el último levantamiento de capital, levantamos para el fondo Early Stage 500 millones de dólares más o menos y para el fondo Opportunity 500 millones de dólares. Pero perfectamente podríamos haber levantado, no sé, 700 para cada uno de esos o 300. Y la estrategia no hubiese cambiado mucho. Creo que no hubiésemos podido levantar, no sé, 2 billones para cada uno de esos. Me parece que ahí hubiésemos salido del comfort zone y hubiésemos empezado o a hacer un tiempo demasiado largo para invertir ese capital o hubiésemos sentido la presión de empezar a hacer cosas no tan óptimas porque teníamos mucho capital. Y si era mucho más chico, creo que nos hubiese empezado a pasar el otro problema que te comentaba, que es tal vez nos falta un poco de relevancia en el ecosistema para poder forzar nuestra marca, para poder entrar en los deals que nos parecen interesantes. Uno tiene que tratar de encontrar ese equilibrio. ¿Cuál es la construcción del portafolio de estos últimos dos fondos? En general, nosotros tenemos, como te decía, dos estrategias, la estrategia etapa temprana y la estrategia etapa tardía. En la etapa temprana, lo que tratamos de hacer es reservar más o menos, un poquito menos que 2/3 del capital para follow-on investments, ¿no? Entonces, para cheques que van a ser invertidos después del primer cheque en una compañía. Y 1/3 más o menos para primeros cheques en las compañías. Así que esa es un poco la primera diversificación que hacemos en ese fondo, que es, por un lado, cheque primero con cheque 2 o 3. Obviamente no todas las compañías tienen un cheque 2 o 3, así que ahí hay un embudo que se va haciendo más angosto. Eso también te hace un segundo tipo de diversificación, que es a lo largo del tiempo. Entonces no es que todo el capital se invierte en un año, sino que se acaba invirtiendo tal vez en un periodo de 4, 5, 6 años, y eso te genera un poquito de diversificación por tipo de cambio, diversificación por modelo de negocio, ¿no? Porque tal vez en un trimestre o en un semestre hay un modelo de negocio que parece muy hot, y si invertimos todo el capital en ese semestre vamos a tener solo un tipo de compañías, y si lo invertimos a lo largo del tiempo van a aparecer distintos tipos de compañías. Después sí, justamente en relación a eso, tratamos de un poco de diversificación en sectores. No es que forzamos un tipo de portafolio que tiene que ver tanto de fintech y tanto de marketplace y tanto de B2B, no hacemos eso, pero sí nos pasa que si por alguna razón empiezan a venir muchas oportunidades, no sé, en fintech, cuando llega la primera, perfecto, la segunda, primera, cuando llega la quinta, tal vez la vara para esa quinta es bastante más alta, porque para la salud del portafolio preferiríamos tener algo que sea un poco distinto, ¿no? que todo fintech, fintech, fintech. Sobre todo si es el mismo ángulo de fintech, ¿no? Fintech es un espacio tan amplio que uno podría tener un portfolio bien diversificado solo con fintech. Pero se entiende el ejemplo. Y después también tratamos de diversificar un poco en estadio, ¿no? Nosotros, nuestro fondo Early invierte en semilla, serie A, serie B, y como te dije, tiene un poco después de capital para hacer follow-on. Entonces tratamos de que no sean todas seed, o no sean todas serie A, o no sean todas serie B, sino que haya un balance donde tal vez haya, no sé, 50% de las oportunidades entran al portafolio en serie A y un 25 o 30% en seed y, no sé, un 20-25 en serie B. Eso es un poco lo que hacemos y en total tendremos entre 20 y 30 nombres por portafolio. En la estrategia del fondo de etapa más tardía, ahí es un poco más oportunista, ¿no? De hecho, nosotros lo llamamos Opportunity Fund.
Y ahí puede ser que tengamos 5 nombres o que tengamos 15. Ahí no hacemos reserva, el capital que está se va invirtiendo a lo largo del proceso a medida que encontramos buenas oportunidades donde nos parece que la ecuación esta de riesgo y retorno hace sentido. Pero sí, obviamente tenemos en consideración lo que hablamos de tratar de diversificar a lo largo del tiempo, tratar de diversificar en sectores y ese tipo de cosas. Qué interesante. Ahora, hablando un poquito de lo que, no sé, lo que vimos en 2020, 2021, estas valuaciones altísimas, ¿qué tanto la valuación afecta a la manera en que ves los deals? O sea, ¿qué tan sensible eres al precio de entrada? Es un factor importante, ¿no? Creo que hay dos cosas que uno como fondo tiene que mirar, habiendo detectado un target interesante, ¿no? El primero y principal, el target interesante. Pero habiendo detectado un target interesante, después las dos cosas que tiene que mirar es cuál es el precio que uno paga por eso y cuál es la participación del equity que uno termina llevándose de esa compañía. Yo diría que asumiendo que el precio es un poco más alto, un poco más bajo, pero no estamos hablando de algo de una vez o 10 veces, sino que algo más o menos 25-30%, es más importante la participación que uno gana que el porcentaje en early stage, ¿no? En etapa temprana. Porque ahí si la compañía, si el pre-money es 8 millones de dólares o 12 millones de dólares, tal vez puedo tener la visión de que es más justo que sea 8 y el emprendedor puede tener la visión que es más justo que sea 12, pero al final del día el retorno de eso va a ser algo si la compañía termina valiendo 1 billion o va a terminar siendo cero sin importar cuál fue el precio de entrada si la compañía no tiene éxito. Entonces es mucho más sensible éxito o no éxito ahí que el precio. Pero habiendo dicho eso, uno tiene que ser responsable, sobre todo porque a veces los excesos de evaluación no es tanto en esa ronda en particular cómo queda mi posición y cuál es mi upside, sino es si estamos en un mercado como el actual y la compañía termina teniendo una ronda semilla, una evaluación medio alta, ¿no? Que está fuera un poco del rango. Esa compañía tarde o temprano va a ir al mercado de nuevo. Y cuando llega a la serie A, empieza a estar un poquito fuera, ¿no? Porque y se empiezan a complicar las cosas, entonces o esa serie A termina no haciéndose, o se hace más difícil, o se tiene que hacer, pero una evaluación más baja y diluye al resto más. Entonces empiezan a generarse cosas que no funcionan tan bien, ¿no? El modelo de venture capital para los inversores y para los emprendedores funciona perfectamente bien cuando hay una serie de rondas y cada ronda siguiente tiene un premium respecto a la anterior y cuando eso pasa, todo fluye de manera muy tranquila. Cuando eso no sucede, todo más complicado porque están, no sé, los famosos liquidation preferences que empiezan a reajustar lo que era el valor pasado y a veces algunas compañías tienen algún tipo de anti-dilution medio raro que en épocas así de vacas flacas como las que estamos ahora tal vez empiezan a aparecer. Entonces, uno como emprendedor tiene que tratar de, obviamente, no dejar dinero arriba de la mesa, pero tampoco creer que es victoria lograr una evaluación mucho más alta y es derrota una más baja. Victoria y derrota se va a saber a lo largo de los años si el negocio terminó realizando su potencial, si ese sueño que tenía el emprendedor se termina alcanzando o no. Y después, a veces, por forzar rondas demasiado grandes, termina habiendo más problemas que beneficios. Obviamente, te estoy diciendo casos generales, pero es un poco la situación. Ahora, cuando vas a cuestiones más de late stage, donde ahí el upside no es 100x, sino tal vez es 5x, ahí las valuaciones son mucho más sensibles, ¿no? Porque eh, entras a una compañía muy, muy cara y después el mercado corrige o lo que sea. Tal vez a pesar de que la compañía pues siga progresando y termine teniendo un exit, tal vez ese exit es un valor menor del que entraste como inversor tardío, ¿no? Entonces ahí la sensibilidad a precio es mayor. Sí, totalmente. Una cosa es entrar en la seed de Nubank y otra es en el de pre-IPO que entra Berkshire Hathaway, entonces cambia totalmente distinto. Y parte de este caminito de las empresas que es VC backable, o sea, los fondos tienen estas oportunidades de vender en secundarias. ¿Qué piensas de las secundarias? ¿Y cuál dirías que es el mejor momento para vender una posición siendo un fondo de VC? Yo siempre miro a los fondos de VC como un actor dentro de un universo mucho más grande, ¿no? Y entonces yo creo que
el inversor de un fondo de VC tiene un portafolio y en la porción que pone en VC lo que está buscando no es retornos promedios, sino retornos extraordinarios, ¿no? Entonces uno no puede olvidarse de eso y tomar una posición demasiado conservadora como manager de un fondo, diciendo, bueno, no sé, compré esta compañía a 10, ahora tengo la oportunidad de venderlo a 30, vendo así, ya cubro mi capital y tengo un retorno. Porque si vendiendo a 30 uno cree que realmente es lo mejor que puede pasar y las chances de que esos 30 se conviertan en 300 son muy, 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 muy bajas y no sé qué, tal vez es una decisión adecuada, pero vender a 30 cuando uno dice, bueno, sí, tal vez hay una chance de que se venda a 300, creo que lo correcto es ir a 300. Y arriesgarse a eso, porque al final del día el famoso Power Law solo funciona cuando el crecimiento se va haciendo compuesto una vez y dos veces, ¿no? Y se termina siendo exponencial. Entonces, en general, yo creo que es mejor tratar de esperar lo máximo posible y tratar de tener ese retorno extraordinario que los inversores buscan cuando invierten en fondos como nosotros. Habiendo dicho eso, obviamente uno puede tomar estrategias de, ok, invertí, no sé, $100 en una compañía y ahora sacando 20 de esos iniciales ya recuperé el capital, entonces tal vez saco 20 y quedo expuesto con 80, ese upside, entonces eso está bien, o tal vez uno tratando de hacer una evaluación muy, muy objetiva, pero que al final del día siempre es subjetiva, cree que las chances de ir de 30 a 300 son muy, muy bajas, entonces ¿sabes qué? Prefiero salir ahora. Eso sucede, ¿no? Entonces, después las decisiones son caso a caso, pero un poco la cabeza tiene que estar pensando en tratar de realizar esa chance de muchísimo upside. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos en el negocio de home runs y no hits. O sea, el chiste es pegarle algo Exactamente. grande y totalmente. ¿Qué crees que le hace falta a Latinoamérica para tener más casos de éxito como el de Nubank? O sea, tener más salidas. Creo que estamos en la dirección correcta. Si mirás dónde estaba la región cuando nosotros empezamos Mercado Libre en el año 99 y dónde está ahora, es otra cosa, ¿no? Realmente es... e inclusive si mirás dónde estaba cuando empezamos Kasek con Nicolás en 2011 y dónde está ahora, es otra cosa. Así que si estamos viendo la dirección correcta, creo que hay que ser pacientes y más de qué le falta es, ojalá logremos la continuidad que viene pasando, ¿no? Que obviamente como pasa siempre con tecnología, con innovación, no es una continuidad lineal, perfecta, prolija, sino que tiene picos y valles, porque así es como realmente se generan estos procesos de innovación. Pero creo que la tendencia viene siendo positiva, ojalá que podamos ir por ese camino. Y nosotros estamos convencidos que en Latinoamérica dentro de 10, 15, 20 años vamos a tener Nubanks y Mercados Libres como las principales compañías de la región. Hoy esas dos se han colado en el grupo de las principales, pero todavía hay muchas compañías de energía tradicional, bancos tradicionales, retailers tradicionales, que yo creo que en parte van a ser desplazados por compañías tecnológicas. ¿Cuáles son los principales retos para Latinoamérica en los próximos 10, 15 años? Creo que los retos siguen siendo los mismos de siempre, un poco seguir teniendo acceso a capital, seguir teniendo acceso a recursos humanos, ¿no? Que es algo que ahora parece que inteligencia artificial va a cambiar un poco esa necesidad, veremos. Yo creo que todavía sería muy positivo tener más desarrolladores, más ingenieros disponibles para poder empujar más a nuestros negocios. Y después es importante que desde el punto de vista regulatorio, los gobiernos se mantengan abiertos, pro consumidor, pro innovación y no defendiendo a los incumbents y tratando de poner palos en la rueda. Cada vez que un gobierno me pregunta qué tienen que hacer para tratar de ayudar el desarrollo tecnológico, yo siempre digo que hay dos maneras de ir para adelante. Una es poner el pie en el acelerador y la otra es sacar el pie del freno. El gobierno, digo, tiene que sacar el pie del freno. Después los emprendedores son los que van a encargar de apretar el acelerador. Y ahí hemos tenido de todo, ¿no? No sé, el caso para mí más icónico y espectacular y casi un caso global es el Banco Central Brasilero, que tiene una visión muy futurista, muy pro innovación, muy de tratar de ayudar al consumidor y al agente financiero a través de la tecnología y
realmente viene haciendo un trabajo increíble. Bueno, lanzaron Pix, que es una tecnología revolucionaria, ¿no? Y a mí me decían hace 20 años que el Banco Central brasileño iba a lanzar esa tecnología. Yo decía que era imposible, no había manera. Y ahí estamos, ¿no? Entonces, la verdad que ojalá que otras instituciones de gobierno y otros bancos centrales copien al Banco Central brasileño, que viene haciendo un trabajo extraordinario. Viéndolo igual a nivel casos aislados, no sé, en México tuviste el INADEM en ese momento, en el sexenio pasado, que nacieron muchos fondos de Venture Capital, en Chile Corfo, también estas iniciativas públicas que ayudan al fomento del ecosistema, pero por otro lado tienes esta inestabilidad política en todos los países de Latinoamérica que muchos inversionistas lo ven como un riesgo. Entonces, ¿cómo ves esta inestabilidad política en la región jugando como algo en contra la innovación? No, está buenísimo eso que dice, porque una de las cosas que creo que hay que tener es justamente consistencia, ¿no? Y muchos de estos programas, los programas estuvieron buenísimos, pero fueron un empujón y luego desaparecieron y tal vez después vino otro. Y en esto es como con cualquier plan en una empresa, ¿no? Es mucho más importante tener consecuencia y buena ejecución en un determinado plan, que estar cambiando el plan todo el tiempo y tratando de optimizar el plan y cuál es el plan mejor. El plan mejor no existe, el plan mejor es el que termina siendo mejor ejecutado, mantenido durante más tiempo vivo. Eso es lo que termina generando grandes impactos. Y en la región sí, hay más vaivenes de los que me gustaría que hubiera. Yo creo que en el corto plazo la tecnología está un poco aislada de eso, porque el crecimiento es mucho más de abajo hacia arriba, entonces no es que son grandes sectores que están en el radar de los gobiernos, sino que vienen de abajo hacia arriba. Tal vez cuando empiezan a aparecer en el radar ya son demasiado grandes y los beneficios son demasiado evidentes, entonces es difícil bloquearlos. Yo creo que en general el sector está relativamente protegido, pero sin duda más estabilidad, más iniciativas pro mercado, pro desarrollo del sector emprendedor, el sector tecnológico, ayudarían, ¿no? Y cuando surgen, no sé, impuestos al sector tecnológico, trabas a la innovación, o ese tipo de cosas, no es bueno. No es bueno porque el emprendedor ya de por sí tiene un montón de desafíos enormes con su propia compañía, con el propio negocio que está tratando de desarrollar. Si arriba de eso le tiene que poner inestabilidad macroeconómica y de tipo de cambio y de reglas de juego, el riesgo, ¿no? Así como hablábamos de cómo se compone el retorno, también se va componiendo el riesgo, ¿no? Y si es el riesgo con 4 capas que se mueven es exponencialmente más grande que con una sola capa que se mueve, que es el negocio, ¿no? Sí, hay todos estos retos para América Latina y concuerdo totalmente. Hernán, te quiero preguntar sobre la inteligencia artificial. O sea, ¿crees que todo lo que estamos viendo hoy es en verdad este nuevo cambio de paradigma o es algo similar a lo que pasó con cripto hace algunos años que se infló demasiado? O sea, ¿qué crees que va a ser el futuro tanto startups y si va a cambiar la manera en la que se hace venture capital? Seguramente debe estar inflada un poco en las cuestiones individuales, o sea, cuando uno mira a dónde van los dólares a apoyar inteligencia artificial, seguramente la mayoría de esos casos son apuestas erradas. Pero así es la naturaleza de esta industria, ¿no? No se trata de estar en lo correcto muchas veces, sino simplemente acertarle mucho unas pocas veces, ¿no? Entonces, seguramente, individualmente está inflado a nivel macro. Yo creo que no, yo creo que inteligencia artificial parecería ser realmente un cambio de paradigma en todo sentido. Siempre digo que de alguna manera yo viví el cambio del paradigma de la PC, ¿no? Y después viví el cambio del paradigma de Internet, con Netscape, y cuando Internet se volvió un bien de consumo masivo de alguna manera, y después vi el móvil, ¿no? Y cuando el móvil de repente se transforma en la herramienta principal de Internet y fue una explosión porque pasamos a estar mucho más tiempo conectados, con mucha mejor calidad de conexión, etcétera, y todo el mundo. Y creo que esta es una de esas, ¿no? Hay algunos que se atreven a decir que es la combinación de esas tres juntas. Yo no sé exactamente dónde está, pero los casos concretos que he visto de mejoras de productividad, de mejoras de conversión en un proceso de venta, son realmente increíbles, ¿no? O sea, no es que es el famoso 10X sucede, ¿no? Que para que una tecnología tenga éxito tiene que realmente ser 10 veces mejor, es 10 veces mejor. Entonces, y te estoy hablando de casos muy básicos. Entonces, si uno
Y si esto es el comienzo y es lo que yo veo, que no soy un experto en inteligencia artificial, creo que realmente es increíble lo que va a pasar y nosotros somos optimistas al respecto. Somos optimistas siempre con tecnología. Creo que la tecnología al final del día va a permitirnos hacer más cosas con mejor calidad, con menor costo, con tener un alcance más grande. Entonces, así como, no sé, FinTech permite que servicios financieros lleguen a mejores personas, con mejores costos y con mejores productos, creo que lo mismo va a pasar con tecnología en general, ¿no? Y la inteligencia artificial parecería ser la llave para generar eso de manera masiva. Al aplicar inteligencia artificial a ciertas organizaciones que se vuelven más eficientes, ¿crees que este tipo de empresas sea menor su necesidad de capital? Creo que sí, yo creo que si miramos procesos, ¿no? Desde lo más básico de customer service o proceso de fuerza de ventas, parecería ser que con inteligencia artificial uno puede hacerlo mejor con equipos más chicos, ¿no? Entonces, y si uno mira, no sé, también en cuestiones de desarrollo, estos asuntos de copiloting, están funcionando bien, ¿no? Entonces, el desarrollador llega más rápido a lo que quiere, ni hablar en lo que es generación de contenido, ¿no? ¿Cuántas veces ahora nos pasa que, no sé, estoy pensando armar un email y tal vez armar el email bien, me llevo una hora y lo armo así nomás, se lo mando a AI y me vuelve al 90% en 5 minutos. Entonces, al final del día, en lugar de durar una hora el proceso, me dura 10 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sin duda eso va a, a suceder. Pero bueno, igual estamos muy al principio de todo, ¿no? Si alguien nos decía lo que iba a suceder con Internet móvil, nunca hubiésemos podido predecir lo que está pasando hoy. Eh, pero sí todos éramos muy optimistas de que iba a tener impacto, ¿no? Y yo creo que lo mismo está pasando en este momento y siempre es difícil, ¿no? Timear el cambio y después entender la magnitud de ese impacto, ¿no? Claro, sí, viendo todo hacia atrás es más fácil verlo en perspectiva que hacia adelante. Hernán, antes de llegar a la última parte de la entrevista, ¿qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Creo que sabía el efecto del crecimiento compuesto y siempre fui un estudioso de las finanzas y aún hoy en día de las finanzas tradicionales, ¿no? Y uno, no sé, sigue casos como Warren Buffett, que ha sido un maestro en eso. Pero en esta industria es todavía más sensible y no hemos hecho ningún gran error, pero creo que haber entendido eso más temprano en mi carrera hubiese sido mejor todavía. Ahora sí, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Dale. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Creo que la que más me emociona es todo lo que está relacionado con aplicar tecnología para tratar de resolver los problemas del clima. Creo que es algo donde hay un potencial enorme y una necesidad casi que infinita hoy. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital de la TAM? Creo que por un lado mayor conocimiento respecto a cómo funciona el modelo de Venture Capital. Nosotros ya tenemos 12 años haciendo esto y en nuestro primer fondo invirtieron muchas personas que nos conocían a nosotros, pero no conocían que esto de nuevo era un negocio de muy largo plazo, donde el crecimiento compuesto empieza a tener realmente impacto en los últimos años y algunos inversores luego de pocos años con nosotros se asustaron porque veían que pasaba el tiempo y el valor crecía muy despacito y salieron. Y así como nos pasó a nosotros, solamente que hay una falta de conocimiento respecto a esta clase de activos que cuanto mejor se entienda, más saludable va a ser porque quienes quieran entrar van a entrar con la razón correcta y quienes terminen de estar incómodos con eso no van a entrar y creo que en el largo plazo también es saludable eso. ¿Generalista o especialista? Nosotros somos más bien generalistas, pero depende de dónde se sienta uno, qué activos y experiencias trae cada uno, qué es lo que conviene. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Que se enfoque en el largo plazo, que sea paciente y que evite a toda costa el FOMO. Por último, ¿cómo ves a Kasek dentro de 5 años? 5 años para nosotros es cortísimo plazo, nosotros estamos pensando casi para los próximos 25, 30 años. Desde que fundamos la firma con Nicolás, la idea era ver esta firma
obviamente que viva mucho más allá de sus fundadores y que tenga éxito y que se transforme de alguna manera en una firma que esté acá más allá de quienes la empezaron. Los próximos 5 años vamos a estar muy enfocados haciendo nuestro trabajo del día a día, que es terminar de invertir el fondo actual, empezar a invertir el fondo nuevo y ojalá ayudando a los emprendedores a ser más exitosos, crear mejores compañías. Hernán, disfruté muchísimo platicar contigo. Muchísimas gracias por el tiempo y muchas felicidades por todo lo que has logrado desde Mercado Libre, Kasek, todo lo que haces por el ecosistema. O sea, son un referente para la región y muchas felicidades. Muchísimas gracias, Fran, por las buenas preguntas y por tu tiempo también.